¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a enseñar esta cancioncita que se llama Tú Sin Mí. Esta es una de las más populares de Drat Marai. Bueno, hay muchas que están muy buenas, la verdad. Drat Marai también es uno de los más reconocidos en el mundo del escenario del reggae. Sí, bueno, aquí vamos a aprender el rasgueo, los acordes y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, les recuerdo que yo tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Pero como ya se los he repetido en otros videos, yo ya no les voy a decir sobre la afinación que tengo. Ni así estarlos confundiendo con decirles de que no, que recuérdense medio tono atrás de los acordes que yo tengo, o que afínenle así, afínenla como yo la tengo. No, ya nada de eso, ya les voy a decir. Para no confundirlos más, ahí ya les van a aparecer los acordes en afinación estándar. O sea que ya no es necesario que tú afines la guitarra, la tuya que tiene afinación estándar, así como yo la tengo, o que le muevas acá o nada. Ya ahí te van a aparecer ya los acordes en afinación estándar, ya para que en tu guitarra puedas interpretar esta canción, ¿ok? Bueno, primeramente les voy a pasar los acordes que va a llevar la canción. Estos son los acordes que lleva en la introducción, ¿sí? Esos son estos. Sí, así es como va a ir la introducción de la canción. Ahora les voy a pasar los acordes que son los que vamos a utilizar durante toda la canción. Sí, ya nada más estos acordes se van a repetir en círculo y así es como va a ir toda la canción, ¿ok? Estos son los acordes. Sí, estos son los acordes que vamos a utilizar. Y bueno, primero vamos a empezar con el rasgueo de la canción. Sí, el rasgueo de la canción, fíjense cómo va a ir. Van a ser puros rasgueos hacia abajo. Sí, puros rasgueos hacia abajo va a ir, y van a ser solamente dos. Es decir, primero vamos a hacer un ahogado hacia abajo. Sí, vamos a hacer este acorde. Sí, pero sin presionarlo, si no, pues se va a escuchar largo el acorde. Sino que aquí vamos a aflojar para que se ahogue el sonido, sí, o para que se mutee, como quieran llamarle, así. Entonces, entrenen en este acorde. Sí, así nomás aflojan aquí y ya dan rasgueos hacia abajo. Sí, entonces vamos a dar un rasgueo hacia abajo, ahogado así, y después vamos a dar un acorde, sí. Es decir, aquí vamos a hacer el acorde, sí, pero en vez de hacerlo así largo, al momento de dar el acorde, vamos a soltar aquí, o sea, vamos a aflojar aquí, sí, para que se escuche este efecto, así. Sí, en cuanto des el acorde, aquí vas a aflojar para que se escuche el efecto ese que se ahoga. Sí, entonces en cuanto des el acorde, aflojas acá inmediatamente, ¿sí? Entonces, para que se escuche así. En cuanto des el rasgueo, en cuanto termines de dar el rasgueo, inmediatamente aflojas aquí, ya se va a escuchar este efecto. Sí, entrénenlo para los que apenas comienzan, porque sí es de repente un poco complicado, pero ya entrenándolo, practicándolo, pues ya se les va a hacer muy fácil, ¿sí? Entonces practíquenlo. Acorde, ahogan, acorde, ahogan. En cuanto den el acorde, ahogan, ¿sí? Sí, entonces ya que lo tienen practicado, ya vamos a hacer un ahogado y un acorde, es decir, van a hacer esto, así. Ahogado y acorde, ahogado y acorde, ahogado y acorde, así.
Sí, así es como lo van a hacer. Entrénenlo, porque no es tan sencillo para los que apenas comienzan, ¿sí? Ya que lo tienen entrenado, entonces pues ya lo tocan ya rápido ya se va a escuchar así, ¿sí? Más rápido así. Ahora ya vamos a hacer lo que es ya el ritmo y la armonía de la canción, ¿sí? Ya, entonces ya van a llevar una velocidad del rasgueo, ¿sí? Para que ya se escuche la armonía de la canción, el ritmo, pues ya para que lo lleven así. Sí, van a ser puros rasgueos hacia abajo y así es como va a ir el ritmo de la canción, sí, así. Pero nada más pues ya van calculando lo que es la velocidad que lleva el ritmo, sí, o sea, escuchen pues, vayan escuchando la canción y vayan centrándose en lo que es la velocidad de la canción, sí, para que ya lleven un ritmo. Así es como va a ir. Esta es la velocidad que lleva la canción, ¿sí? Entonces, pues entrenen lo que es el ritmo para que ya puedan hacer la armonía ya de la canción. Ahora ya vamos a pasar con lo que es la armonía, ¿sí? Entonces ya llevamos lo que es el ritmo, ahora vamos con la armonía, entonces ya vamos a hacer esto. Sí, así es como va a ir la armonía. O sea, vayan calculando los tiempos y ya vayan haciendo los cambios, ¿sí? Para que lleven una armonía, pero el ritmo nunca lo vayan a soltar. Es decir, los rasgueos hacia abajo no los vayan a soltar, ya nomás van calculando lo que son los cambios que lleva en cada acorde, ¿sí? En cada acorde van a llevar 8 tiempos, ¿sí? Van a llevar aquí 8 tiempos en este acorde, es decir, aquí van a ser 8 tiempos, ¿sí? O sea, 8 rasgueos, o sea, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ya nomás van a repetirlo ya esto en círculos, ¿sí? Acuérdense, aquí van a llevar 8 tiempos, aquí 8 tiempos, 8 tiempos, aquí 4 y aquí 4 tiempos, ¿sí? Así es como lo van a hacer. Entonces, pues ya nada más entrenen ya lo que es el ritmo, la velocidad, la armonía y el rasgueo, ¿sí? Para que ya se vaya a escuchar así. Entrénenlo, vayan entrenando ya, sí, vayan contando. Sí, de todos modos, si no pueden contar lo que son los tiempos, o sea, déjense llevar, escuchen la canción y hagan los rasgueos y vayan calculando los tiempos. Si se les dificulta contar, o sea, yo no los cuento, más bien yo ya me dejo llevar por escuchando la canción, sí, pero ya lo tengo yo todo bien medido, pues. Pero si es al contrario, si no puedes contar los tiempos, o sea, si no puedes, si la estás escuchando y te confundes en los cambios, pues cuéntalos entonces. Recuerda que aquí son 8 tiempos, así comienzas, ya que termines el 8, o sea, el rasgueo 8, cambias acá, rasgueo 8, 4 y 4, ¿sí? Así es como lo vas a ir haciendo. Y recuerden, antes de que se me pase, utilizar púa, ¿sí? Utilicen púa para tocar reggae, porque sí lo pueden hacer con los dedos también, pero pues no se escucha tan bien, ¿sí? Y ocupas tener uñas para que si no quieres utilizar púa, pues debes llevar las uñas largas para que se escuche chido, pero no es tan chido que tengas las uñas largas, pues no se ve bien. Entonces
te recomiendo que utilices púa, ¿sí? Para tocar el ritmo del reggae, para que se escuche más finito y para que se escuche muy bien lo que es el sonido de la canción, ¿sí? Y también otra de las cosas es que entrenes mucho lo que son las cejillas, ¿sí? Los sostenidos, entrénanlos mucho porque la mayoría de las canciones de reggae llevan puros sostenidos, ¿sí? Entonces sí es necesario que entrenes lo que son los sostenidos para los principiantes, pues, para que a la hora de que estás interpretando la canción, porque es cansado, y a media canción te puedes cansar de la muñeca y entonces pues vas a soltar y no la vas a poder tocar completa la canción. Entonces, entrénate lo que son los sostenidos, así, haz cambios, abajo, cámbiate, así, cámbiate, pero sin soltar, haz así seguido hasta que dure 5 minutos o 4, ¿sí? Así, haz cambios así y digo, para que si ya puedes durar 5 minutos, ya entonces ya vas a poder interpretar una canción cualquiera, ya no te vas a cansar, ¿sí? Entonces es necesario pues que practiques los sostenidos, ¿sí? Y entonces ya vamos a interpretar lo que es la canción, ¿sí? Y ya comenzamos la canción. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Sí, así va a ir a toda la canción. Sí, yo sé que la voz no fue muy buena, no canté muy bien, pero es un ejemplo pues para que ustedes sí lo hagan, perfeccionen y lo hagan muy bien, ¿ok? Y bueno, pues eso es todo. Espero haberme explicado bien. De todos modos, cualquier forma que no me haya explicado bien o que no le hayan entendido algo, por ahí me escriben un comentario y yo les contesto de volada, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones. Bless.